Hola, hoy nos adentramos en una condición que, bueno, afecta a muchísima gente y es un tema clave en la práctica clínica y también en los exámenes. La artritis reumatoide, o AR. Efectivamente, es una enfermedad muy importante, por varias razones, ¿no? Hablamos de una condición autoinmune, crónica, que inflama las articulaciones, y de forma sistémica. Claro. Y más allá de lo que es la teoría, tiene un impacto real muy significativo en la vida de los pacientes. Puede llegar a causar discapacidad si no se maneja bien. Por eso entenderla a fondo es fundamental. Pues esa es justo nuestra meta hoy, desentrañar los aspectos clave para diagnosticarla y manejarla. Actualmente nos basaremos en la evidencia, lo que recogen las guías y textos de referencia como, bueno, los clásicos, ¿no? Farreras, Harrison, siempre son una buena base. Totalmente. Y yo creo que la mejor manera de empezar es con un caso práctico. Sí, ¿verdad? Sí, porque pone en perspectiva los síntomas, el proceso diagnóstico, todo lo que luego vamos a revisar más en detalle. Me parece perfecto. Vamos con ello entonces. Paciente, mujer, 45 años. Viene a la consulta, dice que tiene dolor e hinchazón en las dos manos y en las muñecas, lleva así unos 4 meses y describe también una rigidez importante por las mañanas. Le dura, dice, más de una hora. Y se siente bastante cansada últimamente, fatigada. Ujú. Un cuadro inicial bastante clásico, la verdad. Ante esto hay que indagar más. ¿Cómo es exactamente ese dolor? ¿Es simétrico? O sea, ¿le duelen las dos manos más o menos igual? Ujú. ¿Y qué articulaciones nota afectadas? ¿Son los nudillos, las metacarpofalángicas, las proximales de los dedos, las IFP, las muñecas también? Ha ido a más estos meses. Las muñecas, en las dos manos. Empezó más suave, pero sí, ha ido aumentando. Importante eso, la simetría. Y la rigidez. Comenta que más de una hora. Podría precisar un poco. Quizá hora y media, 90 minutos. Mm, Y sobre todo nota si mejora un poco al empezar a moverse. Aunque le cueste al principio. sí. Es un dato clave para diferenciarla de la artrosis, por ejemplo, donde la rigidez suele ser más corta, ¿no? Y no mejora tanto al moverse. Calcula que sí, que sobre hora y media. Y confirma que sí, que mejora algo con el movimiento, aunque empezar el día es duro, dice. También refiere esa sensación de cansancio general, como una astenia leve, pero que no se le va. Vale. ¿Y aparte de la fatiga? ¿Algo más? ¿Ha tenido fiebre, aunque sea febrícula? ¿O ha perdido peso sin buscarlo? No, dice que fiebre no y tampoco ha notado perder peso de forma llamativa. De acuerdo. Con esta anamnesis, el siguiente paso claro es la exploración física. Tenemos que ir a buscar signos inflamatorios directos en esas articulaciones que refiere. Claro. O sea, hinchazón, ¿no? Tumefacción, quizás algo de calor local y provocar dolor al palparlas. También evaluar si hay limitación para moverlas bien. Y aunque sea pronto, siempre mirar si hay alguna deformidad ya empezando, o nódulos reumatoideos, aunque es verdad que al principio no es lo más común. Pues mira, la exploración confirma la sospecha. Hay hinchazón y le duele cuando le tocas las MCF, las IFP y las muñecas, de forma bilateral. Se nota que le cuesta un poco flexionar y extender del todo las muñecas. Nódulos subcutáneos no se palpan. Bien, bien. La clínica es muy sugerente de una poliartritis inflamatoria y simétrica. Ahora, necesitamos pruebas complementarias para confirmar y para evaluar bien. Yo solicitaría análisis de sangre, buscando por un lado marcadores de inflamación sistémica, la VSG, la velocidad de sedimentación globular, y la PSR, la proteína C reactiva. Esperaríamos encontrarlas elevadas. Vale. Y por otro lado, los autoanticuerpos específicos, el factor reumatoide, el FR, y los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, los famosos anti-CCP. ¿Y qué importancia tienen estos anticuerpos? ¿Son definitivos? Tienen muchísima importancia. A ver, el FR está presente en un 70-80% de los pacientes con AR más o menos, pero ojo, puede aparecer en otras enfermedades, e incluso en gente sana. Ah, vale. Los anti-CCP, en cambio, son mucho más específicos de la AR, mucho más. Si tienes los dos positivos, FR y anti-CCP, la probabilidad de que sea AR es altísima, casi del 100%, ¿eh? Wow. Y además, la presencia de anti-CCP, sobre todo si están a títulos altos, y más si van con el FR positivo, se asocia a un peor pronóstico, a una enfermedad, digamos, potencialmente más agresiva, más erosiva. Entiendo. Por eso, incluso si el FR saliera negativo, pero la sospecha clínica es alta, hay que pedir los anti-CCP sí o sí. Entendido. O sea que los anti-CCP no son solo un sí o no
para el diagnóstico, sino que también te dan pistas de cómo puede ir la enfermedad, ¿no? De su agresividad. Exacto. Te dan información pronóstica muy valiosa. ¿Y alguna otra prueba en sangre pedirías? Sí, un hemograma completo, para ver si hay anemia, que es frecuente en estas enfermedades crónicas, la llamada anemia de trastorno crónico. Ajá. Y muy importante, pruebas de función hepática y renal basales. Esto es fundamental antes de empezar cualquier tratamiento a largo plazo, para saber de dónde partimos y, bueno, detectar posibles problemas o contraindicaciones. Lógico. ¿Y pruebas de imagen? Indispensables también. De inicio, radiografías simples, de manos y de pies. Puede que al principio sean normales, o que solo muestren un poco de osteopenia, o sea, el hueso un poco menos denso cerca de las articulaciones. Ya. Lo que buscamos son signos más específicos, como el pinzamiento del espacio articular o sobre todo las erosiones óseas, aunque estas suelen tardar meses o incluso años en aparecer si la enfermedad no se controla bien. Muy claro. Pues mira, tenemos los resultados. VSG y PCR están elevadas. El factor reumatoide es positivo y los anticuerpos anti-CCP también son positivos, y además a títulos altos. El hemograma revela una anemia leve, normocítica, y la función hepática y renal normal. Y las radiografías iniciales de manos y pies, lo que comentabas, leve osteopenia yuxtaarticular, pero sin erosiones claras por ahora. Perfecto. Pues con todo este conjunto de hallazgos, a ver, clínica de poliartritis inflamatoria simétrica de pequeñas articulaciones, rigidez matutina larga, fatiga, los reactantes elevados y la positividad del FR y sobre todo de los anti-CCP a títulos altos, el diagnóstico de artritis reumatoide es, vamos, prácticamente seguro. Ajá. Habría que pensar, aunque sea brevemente, en diagnósticos diferenciales, ¿no? La artrosis, pero el patrón de rigidez es distinto, no hay marcadores inflamatorios ni autoanticuerpos. La artritis psoriásica. Habría que buscar lesiones en piel o uñas, a veces es asimétrica. El lupus. Buscar otros síntomas sistémicos, otro perfil de anticuerpos. Artritis por microcristales, como la gota. Suele ser más aguda, monoarticular al principio. Pero vamos, en este caso, todo encaja con una AR. Conclusión del caso entonces, artritis reumatoide confirmada. Exacto. Y este caso ilustra perfectamente por qué el diagnóstico precoz es tan vital. Existe lo que llamamos una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad, sí. Eso es. Si empezamos el tratamiento adecuado en los primeros meses, idealmente antes de los 3-6 meses desde que empiezan los síntomas, las posibilidades de controlar la enfermedad, de evitar el daño articular para siempre y de conseguir la remisión, son muchísimo mayores. Retrasar el inicio del tratamiento tiene consecuencias. A largo plazo, sí. De acuerdo. Hemos visto cómo se presenta y cómo llegamos al diagnóstico. Ahora, si te parece, profundicemos un poco más en la teoría. ¿Qué es exactamente la artritis reumatoide a nivel conceptual y qué la causa? Pues mira, es una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica. Autoinmune porque el sistema inmunitario, que debería defendernos, pues se confunde y ataca a tejidos propios. En este caso, ataca sobre todo a la membrana sinovial. El revestimiento de las articulaciones. Eso es, el revestimiento interno de las articulaciones móviles, las diartrodiales. Sistémica porque, aunque las articulaciones son, digamos, el campo de batalla principal, la inflamación puede afectar a otros órganos. Y crónica porque, bueno, hoy por hoy no tiene cura, pero sí tratamiento para controlarla. Y es esa inflamación sinovial persistente la que acaba dañando el cartílago, el hueso, y provocando dolor, deformidad y a la larga discapacidad. ¿Y se sabe por qué pasa esto? ¿Por qué el sistema inmune se vuelve loco, por así decirlo? Bueno, loco es una forma de verlo. La causa exacta no se conoce, pero sí sabemos que hay una interacción compleja entre factores genéticos y factores ambientales, Ah, la combinación. como desencadenantes en la gente susceptible. ¿Cómo cuáles? Pues el factor ambiental mejor conocido y el que está más claramente implicado es el tabaco. El tabaco, siempre el tabaco. Sí, fumar no solo aumenta el riesgo de desarrollar AR, sino que también se asocia a que la enfermedad sea más severa y a que responda peor al tratamiento, o sea, fatal. Vaya. Otros factores, como infecciones en las encías, periodontitis, también se han investigado. Y toda esta interacción parece que lleva a una pérdida de tolerancia inmunológica, a que se produzcan esos autoanticuerpos, el FR, los anti-CCP, y a que se activen células inmunitarias,
linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, que liberan sustancias inflamatorias, las citoquinas, como el TNF-alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, dentro de la articulación, y eso perpetúa la inflamación. Entendido. Genética más ambiente, con el tabaco como el gran villano ambiental. Y las manifestaciones clínicas. Aparte de lo que vimos en el caso, ¿qué más podemos ver? El patrón típico, como decíamos, es una poliartritis, o sea, más de 4 articulaciones afectadas, simétrica, que suele empezar de forma insidiosa, poco a poco, afecta preferentemente a pequeñas articulaciones, manos, MCF y FP, muñecas y también pies, las metatarsofalángicas, Ajá. citantes para el paciente. ¿Y fuera de las articulaciones? Mencionaste que era sistémica. Sí, puede dar manifestaciones extraarticulares. Los nódulos reumatoides son quizá los más conocidos, ¿no? Esos bultos firmes bajo la piel, sobre todo en zonas de presión como los codos o los dedos. Están presentes en un 20-30% de los pacientes, más en los que tienen FR positivo. Pero puede haber más cosas: inflamación de vasos sanguíneos, vasculitis, sequedad de ojos y boca, lo que se llama síndrome de Sjögren secundario, afectación pulmonar desde inflamación de la pleura a fibrosis o nódulos, afectación ocular, ojo seco, escleritis, o cardíaca, pericarditis. Y además, un punto importante: la propia inflamación crónica acelera la aterosclerosis, o sea que estos pacientes tienen más riesgo cardiovascular. Vaya, un panorama realmente complejo. Una vez diagnosticada, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se monitoriza la actividad de la enfermedad? Es fundamental. Hay que evaluar la actividad de forma objetiva y regular. Y para eso usamos índices compuestos que combinan varias medidas. El más utilizado es el DAS-28, el Disease Activity Score de 28 articulaciones. El DAS-28, sí. Eso es. Integra el número de articulaciones dolorosas e inflamadas sobre un mapa de 28 que están definidas, la VSG o la PCR, y también una valoración global que hace el propio paciente sobre cómo se encuentra. El resultado es una puntuación que nos clasifica la actividad, si está en remisión o si tiene actividad baja, moderada o alta. Vale. Y también medimos el impacto en la función del día a día con cuestionarios como el AHQ, el Health Assessment Questionnaire. Ahí el paciente valora su dificultad para hacer tareas cotidianas. Entendido. Y con toda esta información llegamos al manejo, al tratamiento. Aquí es donde las cosas han cambiado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Radicalmente. El enfoque actual es el que llamamos treat to target, o sea, tratar hacia un objetivo. Tratar hacia un objetivo. Exacto. Ya no nos conformamos solo con aliviar los síntomas. Buscamos la remisión completa o, como mínimo, una baja actividad de la enfermedad. Y lo medimos con esos índices, como el DAS-28. Y para lograrlo, el tratamiento tiene que ser precoz, como ya dijimos, idealmente en esa ventana de oportunidad de los primeros meses. Claro. Y el manejo lo lidera el reumatólogo, claro. A menudo en un equipo multidisciplinar, con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. ¿Y qué armas farmacológicas tenemos para alcanzar ese objetivo? Pues tenemos varias líneas de tratamiento. A ver, primero están los fármacos que llamamos sintomáticos, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno o naproxeno, y los COXIPs. Estos alivian el dolor y la inflamación, sí, pero ojo, no frenan la progresión de la enfermedad, no evitan el daño articular a largo plazo. Importante eso. Muy importante. Deben usarse a la menor dosis que sea eficaz y el menor tiempo posible. Y siempre vigilando los efectos adversos, ¿no? Gastrointestinales, cardiovasculares. Luego están los corticoides, como la prednisona. Son antiinflamatorios muy potentes. Se usan a dosis bajas como terapia puente, mientras empiezan a hacer efecto otros fármacos o para controlar un brote agudo. Ajá. A corto plazo, pueden incluso frenar algo el daño radiológico, pero su uso crónico, sobre todo a dosis medias o altas, tiene muchísimos efectos secundarios que queremos evitar. El objetivo es retirarlos, o si no es posible, dejarlos a dosis mínimas. Vale. Esos son para los síntomas. ¿Y los que frenan la enfermedad, de verdad? Ahí entran los FAMES, los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos son la clave del tratamiento. Y los dividimos en grupos. Primero, los fármacos sintéticos convencionales, los CDMRS. Son la primera línea, y el rey aquí es el metotrexato, el MTX. El metotrexato, sí. Se toma una vez por semana. Es el fármaco de anclaje, digamos, en la mayoría de los pacientes, solo o combinado con otros. Tarda unas semanas en hacer efecto, requiere tomar suplementos de ácido fólico y hacer controles analíticos regulares.
hemograma, hígado, riñón. Claro. Si el metotrexato no se tolera o no es suficiente, hay alternativas como la leflunomida o la sulfasalacina. La hidroxicloroquina es menos potente, se usa más en casos leves o como parte de la triple terapia clásica, MTX, plus sulfasalacina, plus hidroxicloroquina. Vale. Esos son los convencionales. Y después vienen los FAMES biológicos, los BDMARTs. Son fármacos más modernos, desarrollados por ingeniería genética. Van dirigidos contra moléculas muy específicas de la cascada inflamatoria. Se usan si la respuesta a los FAMES convencionales, generalmente al metotrexato a dosis adecuadas, no es suficiente. Y suelen usarse combinados con metotrexato porque funciona mejor. ¿Y hay muchos tipos? Sí, hay varios tipos según a qué molécula bloqueen. Los más veteranos y muy eficaces son los inhibidores del TNF-alfa. Ahí están etanercept, adalimumab, infliximab, golimumab, certolizumab. Otros bloquean la interleucina 6, como tocilizumab o sarilumab. Otros modulan cómo se activan los linfocitos T, como abatacept, o eliminan linfocitos B, como rituximab. Han supuesto una auténtica revolución, ¿eh? Mejoran muchísimo el control de la R y frenan de verdad el daño articular. Pero claro, tienen un precio. Aumentan el riesgo de infecciones. Por eso requieren precauciones y hacer screening de cosas como la tuberculosis latente antes de empezar, sobre todo con los anti-TNF. Entiendo. ¿Y hay más opciones aún? Sí, el último grupo son los FAMES sintéticos dirigidos, los TSDMARTs. Son moléculas pequeñas que se toman por boca y actúan dentro de la célula. Bloquean unas vías de señalización inflamatoria, principalmente la vía JAK. Son los llamados inhibidores de JAK o JAK-inhibs. Tofacitinib, baricitinib, eupalacitinib, filgotinib, hay varios. Que se toman por boca, has dicho. Sí, vía oral. Su eficacia es similar a la de los biológicos y son otra opción cuando han fallado los FAMs convencionales o incluso los biológicos. También tienen sus propios perfiles de seguridad que hay que vigilar, riesgo de infecciones, sobre todo herpes zóster, a veces tensión alta, cambios en el colesterol y se ha discutido el riesgo trombótico en algunos casos. Hay que tener precaución. Madre mía, un arsenal terapéutico impresionante, pero parece complejo de manejar. ¿Cómo se decide qué usar y cuándo con cada paciente? Esa es la clave de la estrategia Treat to Target y del manejo individualizado. No hay una receta única. Se empieza, habitualmente, con metotrexato, salvo que haya alguna contraindicación clara. Se evalúa la respuesta a los 3 meses. Si no se alcanza el objetivo, remisión o baja actividad, pues se optimiza la dosis o se añade otro FAME convencional o ya se pasa a un FAME biológico o a un inhibidor JAK. Siempre si se puede, manteniendo el metotrexato de base porque potencia el efecto. Vale. La elección entre las distintas opciones avanzadas, biológicos, JAK-inhibs, depende de muchos factores. La actividad de la enfermedad que tenga el paciente, si tiene factores de mal pronóstico, como FR o anti-CSP muy altos o erosiones ya al principio. ¿Qué otras enfermedades tenga, comorbilidades? ¿Qué tratamientos ha probado antes? Y también, muy importante, las preferencias informadas del paciente. Hay que discutirlo con él o ella. Claro. Y la monitorización tiene que ser continua. Evaluar cada 1 o 3 meses al principio o si cambias el tratamiento y luego cada 3 o 6 meses si la cosa va bien, si hay estabilidad. Siempre midiendo la actividad con el DAS28, la función con el HAOQ y la seguridad de los fármacos y ajustando la estrategia si no se cumple el objetivo. No podemos conformarnos. Entonces, el mensaje es claro. Diagnóstico precoz, ponerse un objetivo terapéutico claro, remisión o baja actividad, tratamiento intensivo y ajustarlo según la respuesta, monitorizar de cerca y, sobre todo, individualizar el manejo. Exactamente. Es un enfoque proactivo, dinámico. Y es lo que ha cambiado drásticamente el pronóstico de la R en las últimas 2 décadas. Hemos pasado de una situación en la que casi nos resignábamos a la deformidad y la discapacidad a poder ofrecer a la mayoría de los pacientes un buen control de su enfermedad y, por tanto, una buena calidad de vida. Fantástico resumen de un tema tan complejo, de verdad. Para cerrar ya, si tuvieras que dejarnos 2 o 3 ideas clave, esas perlas que nadie debería olvidar sobre la artritis reumatoide, ¿cuáles serían? Difícil elegir solo 3, pero me quedaría con estas. 1. La ventana de oportunidad es crucial. Diagnosticar y empezar un tratamiento eficaz en los primeros 3-6 meses desde que empiezan los síntomas cambia radicalmente el pronóstico a largo plazo.
Una rigidez matutina de más de 1 hora, con dolor articular, no se puede ignorar. Hay que actuar rápido. Primera perla, clarísima. 2. El valor de los anti-CCP. No son solo para diagnosticar, son pronósticos. Si están presentes, sobre todo a títulos altos y junto con el FR, identifican a pacientes con más riesgo de enfermedad agresiva, erosiva. Y eso justifica un enfoque terapéutico más intensivo desde el principio. Segunda perla anotada. Y 3. Treat to Target no es una opción, es el estándar de manejo actual. El objetivo es la remisión o la baja actividad, y hay que medirlo objetivamente. Y tenemos que ajustar el tratamiento de forma activa, sistemática, hasta conseguir ese objetivo y mantenerlo. Y recordar que el metotrexato sigue siendo la piedra angular inicial para la mayoría. Mensajes muy claros y desde luego muy potentes. Creo que esta inmersión en la artritis reumatoide ha sido realmente esclarecedora. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Es un área que está en constante evolución, pero yo creo que con estos conceptos claros, la base para entenderla y manejarla es sólida.